primero agradecer a la organización no la invitación, sino por haber empezado este acto por el tema que para mí es el más delicado del medio rural, y es la mujer. Creo que tenemos que establecer los mecanismos para que la mujer tenga cierta autoestima, que la vaya adquiriendo, la ha ido adquiriendo en parte con todo el tema del turismo rural, pero para mí es el elemento clave de la sostenibilidad y del futuro del medio rural. Bien, dicho eso, por favor, la presentación. Se ha hablado de minifundios, se ha hablado de varios temas que son realmente un problema, y entonces yo voy a tratar en pocas palabras de presentar gráficamente cuáles son los mayores problemas. El problema del minifundio es un problema que está ahí, pero que no se ha abordado. Se empezó a abordar en los años, hace 30 años, y luego con la política agraria comunitaria, curiosamente, se abandona. ¿Cómo podemos hablar de minifundio si tenemos 300.000 hectáreas matorralizadas? ¿Cómo hablamos de minifundio? Y de esas 300.000 hectáreas, la mitad de ellas son suelo público. Son suelo público. Es decir, hagamos gestión, gestionemos el territorio para que nuestras explotaciones sean competitivas. Y el SERIDA tiene los conocimientos para que estas explotaciones puedan ser competitivas. Lo siento, pero hemos equivocado. Lo siento mucho, pero cuando vamos a un vídeo, como sabes lo que habías enviado antes, no tenemos las Bueno, la presentación es una presentación para entrar por los ojos esto que estoy diciendo, es decir, las 300.000 hectáreas matorralizadas. Hagamos un PDR, hagamos un plan de organización, de gestión del medio rural, del suelo rural, así como se hace del suelo urbano. ¿Por qué no lo hacemos del suelo rural? Y ponemos en un periodo X de X años, bastante largo, pues en producción esas hectáreas matorralizadas. ¿Qué vamos a conseguir? Tenía una imagen de un fuego que se dio por un rayo. ¿Y dónde paró el fuego? Allá donde los cortafuegos estaban sembrados. No donde los cortafuegos existían pero no estaban sembrados, sino donde estaban sembrados. Hagamos una gestión y sembremos los cortafuegos, con lo cual vamos a hacer que los animales que estén ahí tengan un pasto de mayor calidad en esos cortafuegos, y esos van a ser sostenibles a lo largo del tiempo. Luego, esa es una primera opción que es importante, y estamos gastando cantidad de dinero en desbroces y en equipamientos para prevención y extinción de incendios. Hay otra parte importante que tiene el SERIDA, aparte de estos conocimientos para gestionar estas 300.000 hectáreas, que evidentemente no se pueden hacer en 5 años, ni en 20, pero sí en 30, para las zonas aquellas que son más productivas. Hay zonas productivas para las que se podrían establecer estrategias de producción animal y producción vegetal, producción fabas, vegetal, arándanos, por ejemplo, que están ahora de moda y además tenemos una oportunidad de mercado, y producción animal, pues la producción láctea y la transformación de esa leche en derivados lácteos, donde están, en el caso de Asturias, tenemos los quesos fundamentalmente, y también el tema de los embutidos. Por lo tanto, ahí hay otra vía para las zonas más favorables, donde, como sabéis, en cualquier país que tenga unas condiciones como las nuestras, pueda ser Irlanda o demás, pues la producción de carne o el cebo de los animales de vacuno se produce en base a pastos y no en base a cereales, como desgraciadamente se hace aquí. Tenemos superficie y condiciones como para hacerlo en base a pasto. Por lo tanto, el problema del minifundio sería fácilmente superable. ¿Qué más historias tenemos por ahí en las que podríamos abordar? Aparte de todas estas, en huerta, arándanos, fabas. En la fava estamos trabajando últimamente. El manzano de sidra es otro producto que identifica Asturias. Tenemos 10.000 hectáreas de manzano de sidra. Si nosotros pensáramos que esas 10.000 hectáreas y practicáramos que son compatibles con la producción de ovino, pues nos encontraríamos que en esas 10.000 hectáreas podríamos estar manteniendo del orden de unas 200.000 ovejas, y estaríamos produciendo 200.000 corderos aproximadamente, y en estos momentos en Asturias solamente hay un censo de 30.000 ovejas. Está incrementando, porque están incrementando las ovejas jardineras, ¿eh? Así de claro, pero hay un potencial tremendo en ese campo también. Por lo tanto, yo creo que son las dos vías más importantes. El primer punto, el punto de la mujer, ese es un punto fundamental para la sostenibilidad, y el resto, evidentemente, es poner en práctica estos conocimientos que ya disponemos y organizarnos para ello. Yo creo que nada más, no compliquemos más.